Desde este momento llega a usted el programa más esperado en El Salvador y el mundo. Siempre existirán dos versiones de la verdad. Un análisis periodístico bajo la responsabilidad del periodista Jorge Hernández. Muy buenas noches a toda nuestra amable audiencia que siempre está pendiente de nuestra transmisión. Es un gusto saludarles también a nuestros hermanos que nos sintonizan en los Estados Unidos y fuera también de nuestras fronteras patrias, como también aquí dentro de nuestro país. Esta noche tenemos como invitado al licenciado Julio Valdivieso, con quien vamos a estar conversando en esta noche acerca del tema del transporte, que es un tema que ha venido generando bastante polémica últimamente, y quién más que él, que conoce muy bien acerca del proceso del transporte, pues también ha sido viceministro de Transporte en años anteriores, a quien en esta hora también le damos la bienvenida. Adelante, licenciado. Bueno, muchas gracias. Es un gusto estar con ustedes, tratar de aportar lo que humildemente se pueda sobre este rubro. Tengo más de 22 años de no estar fuera del ámbito de la cartera, pero bueno, algo aprendimos en un periodo determinado. Muchas gracias, licenciado, por haber atendido la invitación. Créame que le agradecemos mucho. Sabemos que es tan grande su agenda que atender, pero de la misma forma nuestro medio le agradece y agradece también a la población que siempre está pendiente de nuestro programa. Quizás para iniciar, vamos a entrar ya en materia, licenciado, y iniciamos hablando acerca de lo que ha ocurrido últimamente, acerca de las medidas que el presidente Nayib Bukele, él anunció 11 medidas, y entre estas está también lo que es el tema del transporte. Quizás lo dejo a usted para que nos pueda explicar cuál es su lectura que tiene con relación a lo que está ocurriendo. Bueno, esas medidas, como su nombre lo indica, son paliativas, ¿verdad? No es que vayan a resolver, dijéramos, toda la problemática, pero vienen a ayudar en gran medida a la población. Sobre todo, creo que una de las más importantes de esas medidas es el tema del subsidio al gas. Creo que esa va a impactar de manera directa sobre la población por una sencilla razón. Todo, dijéramos, el servicio básico primario utiliza gas, desde la cocina en los hogares, la pupusera, dijéramos, son las que utilizan. Y hasta antes de estas medidas había como un subsidio focalizado para un determinado segmento de la población. Esto, con esta medida, el subsidio es generalizado. Por lo menos así se interpreta, es generalizado, y creo que le va a costar al Estado más o menos por 300 y pico de millones el hecho de subsidiar, dijéramos, la totalidad del gas. Pero eso va tendiente a impactar la economía de manera directa, ¿verdad? Te puedes imaginar que entre Guatemala y El Salvador creo que van a dar por 4 o 5 dólares la diferencia. Por lo que, dijéramos, eso creo que es la medida que más va a percibir, dijéramos, la población como beneficiada de esta acción que ha hecho el gobierno. De ahí viene la eliminación del COTRAM, la eliminación del impuesto de guerra, ¿verdad? Y eso andará por alrededor de unos 26 centavos de dólar, ¿verdad? Por cada galón de combustible. Bien, con relación al tema del transporte, licenciado, sabemos que es un tema bastante polémico, que no solamente ha venido generando problemas durante estos años, sino que quizás ha sido el talón de Aquiles de muchos gobernantes que han antecedido la presidencia, como también en la Asamblea Legislativa que se ha tocado sobre este tema. Reconocemos que en el transcurso del tiempo este problema se ha desbordado tanto entre los empresarios como también para el área de los motoristas, de los conductores, hasta llegar a un momento
de tener hasta irrespeto hacia la población. En ese ángulo, ¿cómo analiza usted las medidas que está tomando el presidente con relación especialmente a este tema? Y quizás de una sola vez vamos a ir tocando lo que está pasando en la ruta 152 y la ruta 42. Bueno, en primer lugar, déjame decirte que este tema del transporte es un tema complicado, no solo de este gobierno, sino que, dijéramos, históricamente ha sido un sector político, anárquico, cuesta mucho el ordenamiento, y te lo digo por mi propia experiencia. Me tocó enfrentar más de 14 paros en su momento. Pero además es un sector que influye políticamente en el país. De todos es conocido que habían alcaldes, gobernadores, militares, con líneas de buses, y eso generaba de alguna manera una presión hacia un sector político en específico, como era la Asamblea Legislativa. Es más, déjame decirte, durante mi gestión, yo peleé porque no condonaran unas multas que se les habían impuesto producto de la violación del Reglamento General de Tránsito, y sin embargo lograron ese cometido político. Es decir, es un sector con mucha incidencia, con mucha influencia, y lógicamente eso permitió, dijéramos, que tuvieran influencia directa en las decisiones políticas. Avanza el tiempo, ¿verdad? Y surge una de las figuras más controversiales, como es el subsidio al pasaje, aunque muchos le llaman compensación, otros le llaman estabilización. La verdad que es un subsidio. ¿Por qué? Porque los pagamos todos los salvadoreños a través de los impuestos en la gasolina y en el diésel específicamente. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que en mi criterio, creo que esa medida de la compensación es la que mantuvo de alguna manera letargo en el sector. Eso lo prostituyó, eso lo hizo más dependiente de una decisión política. Y cuando te digo estas palabras no es en términos peyorativos, sino en el desborde que esto se dio, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que te puedo decir? Llegó un momento en que topó, estiró tanto el hule que lo reventó, ¿verdad? El caso típico, lo que pasó con la ruta 142, creo que es, ¿verdad? Y llegó un momento en que el gobierno decide y toma la sartén por el mango. Y bueno, y mira dónde estamos en este momento, ¿verdad? Creo yo que por lo que hemos percibido en los medios de comunicación, esas líneas fueron ya canceladas, ¿verdad? Además, creo que van a tener que sacar a licitación de acuerdo con la normativa, y debe de aprovechar el gobierno en este momento que hay una crisis, ¿verdad? Porque la crisis genera soluciones, y sentarse con los empresarios y por primera vez en la historia poner las reglas del juego. Y este país demanda un transporte digno, un transporte, dijéramos, que sea en beneficio del usuario. Aquí todos pelean de un lado, la óptica del gobierno, la óptica del transportista, pero ¿y por el usuario? ¿Quién? ¿Verdad? Entonces creo que la coyuntura va a permitir sentarse y poder, dijéramos, plasmar y empezar a ver una verdadera solución en el transporte. Quizás es sobre las medidas, incluyendo el tema que estamos hablando. Sabemos perfectamente que las líneas le pertenecen completamente al Estado. En eso estamos de acuerdo. Creo que la población lo conoce, las personas que conocen de derecho también. Pero viene el punto. Cuando el presidente interviene en las unidades, conocemos que las unidades pues igualmente ya se está metiendo en una propiedad privada. Eso, licenciado, está de acuerdo a la ley. Incluso el arzobispo de San Salvador, ahora que se le preguntaba o en sus declaraciones decía que no tenía respuesta sobre este tema. Quizás preguntarle a usted, ¿está correcto que se hayan intervenido las unidades? En otras palabras, que se le quiten al empresario las unidades, por lo que se ve
y por lo que se ha escuchado de parte del presidente de la República? No, a ver, hay que poner los diferentes escenarios. Una cosa es el problema personal que tiene el señor Miranda a través de su captura. Esa es una óptica. La segunda es la suspensión de sus permisos de operación. Y la tercera es la intervención de la empresa como tal. El fundamento de la... Porque hay como dos visiones, ¿verdad? O mejor dicho, dos interpretaciones. Uno que dice, mire, esto no se puede hacer, es una confiscación, o mejor dicho, es una expropiación de bienes privados. Y la otra que dice, no, mire, no puede haber confiscación en este país porque está prohibido por Constitución. Y la confiscación es el apoderamiento que hace el Estado de un bien de un particular para su propio desarrollo. Eso no pasó, no pasó. La segunda no puede ser expropiación, porque la expropiación exige como condición sine qua non que haya un procedimiento judicial, ¿verdad? Haya un valor y media una indemnización. Entonces tampoco puede configurarse el tema de la expropiación. ¿Cuál es la figura que ha utilizado el Estado? Utilizó la figura del artículo 112 de la Constitución, que permite la intervención de las empresas. Pero hay que entenderla que esto no opera de manera automática. Para esto tiene que haber como ciertos requisitos. Primero, tiene que ser un servicio público. ¿Por qué razón? Porque el hecho que lo preste un particular no desnaturaliza su función de servicio público. El transporte es un servicio público ininterrumpido que está siendo prestado en estos momentos por un particular. Entonces, la naturaleza jurídica es que mientras tenga una concesión, el Estado es el dueño de la ruta, el Estado es el dueño, dijéramos, de las líneas de autobuses, por supuesto que no es dueño de las unidades, pero sí de la ruta. Pero ese artículo 112 habilita al Estado, ¿verdad? Si se reúnen las condiciones que no la quiera prestar el empresario, que es uno de los requisitos, ¿verdad? Que sea un servicio público y que sea un servicio ininterrumpido. Lo que ha hecho el Estado es intervenir la empresa como tal. No ha intervenido en carácter aislado, dijéramos, los bienes. Entonces, desde esa óptica, los que defienden esta tesis te dicen, bueno, mire, no es... Y además, el último requisito para el cuarto es que sea temporal la medida. ¿Me entendés? No puede ser definitiva, porque el Estado tiene que garantizar que ese servicio público no se deje de prestar, ¿verdad? Entonces, esto va a llevar también a que el Estado le reconozca a la empresa, que le dé cuentas, ¿verdad? Porque tiene que pagar trabajadores, pagar combustible, pagar la depreciación, los préstamos. No puede destruir, dijéramos, el núcleo de la empresa. ¿Por qué? Porque para eso está, para generar. Entonces, tenés dos visiones. Una que va a favor de la que no le podés confiscar, que no le puedes expropiar. Pero la verdad que ninguna de las dos figuras está ahí. Según el ángulo que usted nos ha planteado, se puede tomar el artículo 112 en aquellos casos que haya interrupción del transporte o del servicio que se estaba prestando. Esta primera opción no sucedió. El servicio estaba, el empresario estaba cumpliendo con el servicio tal como se daba años anteriores y lo ha continuado dando, salvo en aquellos casos que se estaba cobrando el pasaje con un incremento aún mayor de lo que estaba pasando. La pregunta ahora ¿es legal lo que el presidente hizo en el aspecto de intervenir las unidades? Y si esto, ¿para cuánto tiempo le puede permitir la ley que lo haga el presidente? Lo que pasa es que como no tenemos mayor, dijéramos, evidencia, o sea, mi formación no me permite especular. Yo tengo que partir de la base que hay una negativa de parte del empresario evidenciada. Tiene que haber algo por
por escrito. Tuvo que haber una decisión circunstanciada para hacer esta medida fundamentada, ¿verdad? Y hacer el expediente para haber tomado la decisión. Yo lo que he hecho es plantearte los requisitos constitucionales que se dice. Ahora, ¿lo han hecho o no lo han hecho? No lo sé. O sea, yo no tengo evidencia, no tengo cómo palparte. Debo presumir, ¿verdad?, que cumplieron todos los requisitos que la ley establece para haber tomado esa medida. Pero no tengo yo la autoridad ahorita para decirte porque no me consta, ¿verdad? ¿Por cuánto tiempo la ley concede? No hay un tiempo así de manera expresa en la Constitución que dice por cuánto, pero interpretando, dijéramos, de una manera con sentido común, ¿verdad? Aunque muchas veces no es el más común de los sentidos, ¿verdad? Por sentido común sería lo que dure sacar nuevamente a licitación las dos rutas, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque si es cierto, pero aquí estamos especulando, ¿verdad? Si es cierto que ya se lo suspendieron esos permisos de operación, ¿verdad? Esperemos que salgan a licitación para ver quiénes van a licitar esos dos permisos, porque los medios de comunicación hicieron ver que ya estaban suspendidos. Entonces entiendo yo que han de estar ahorita en el proceso de licitación, por lo tanto la intervención debería ser en lo que dure la nueva licitación para adjudicarla y que la siga prestando el particular. En este caso, licenciado, ¿cuál es su lectura sobre el proceso directamente sobre el empresario Miranda, cuando conocemos nosotros perfectamente que no solamente esta ruta tenía las cuotas elevadas, hay empresarios de otras unidades que de la misma forma le subieron al pasaje en la pandemia, ya no le bajaron y continuaron cobrando un pasaje excesivo. De eso lo hemos visto en la televisión, intervención que ha hecho también las autoridades que han puesto esquelas por este mismo problema a otras unidades que son de diferentes empresarios, pero no se le ha medido quizás con la misma rigidez que se vino a medir a este otro empresario. En este aspecto estoy utilizando quizás el papel del ausente. ¿Cómo analiza usted este tema? ¿Cuál es su lectura conforme a lo que está sucediendo entre el empresario? Porque ya vimos que se está convirtiendo casi un problema personal entre el presidente y el empresario Catalino Miranda. Bueno, debo decirte, por el delito por el incremento de la tarifa, eso no constituye delito, por lo menos hasta donde yo he podido evidenciar o estudiar en materia penal. Tiene que haber una descripción que se adecue a la norma con lo que el sujeto describe. Y el delito el Código Penal no tipifica como delito el incremento de tarifa. Es decir, sí es una causal administrativa para imponer una sanción, ¿verdad? Administrativa que puede ir desde multa hasta la suspensión de la línea. Pero ese es en el ámbito administrativo, no en el ámbito penal. Entiendo que él fue detenido, según los medios, porque tampoco hemos tenido, dijéramos, acceso al requerimiento, pero entiendo que ha sido por resistencia, ¿verdad? Ese es como la tipificación del delito y desórdenes públicos, entiendo yo, que fueron los dos que se manejaron y uno de ellos no permite de manera expresa que se den medidas sustitutivas. Entonces, eso es lo que se ha conocido, no es que él esté detenido porque incrementó la tarifa. Eso no es cierto, porque no pueden, pues, no hay delito que perseguir por esa acción específica del señor Miranda. No reviste las características. Ahora, de todos es conocido, como muy bien tú lo planteaste, se incrementaron tarifas en la pandemia. Después de las 7 de la noche, de todos es sabido, ¿verdad?,
se han incrementado los pasajes en este país. ¿Y qué le dicen al usuario? Bueno, si no quiere, bájese. Eso no puede ser. Es decir, deben de entender de que hay un Estado de Derecho, hay una normativa que tienen que representar. Que no es cierto que el servicio sea privado. Este es un servicio público que lo presta un privado en las condiciones que el Estado le fija. Entonces, no es discrecional una acción, sobre todo en el tema de tarifa, que eso es eminentemente regulado este servicio. Entonces, esperaría yo de que aprovechen pues para definir de una vez por todas, ¿verdad?, qué es lo que va a pasar con todo el sector. Señor Miranda es uno de tantos. Está hablando de más de 12,000 unidades a nivel nacional. Con relación a esto, licenciado, ¿qué irá a pasar? ¿Cuál es el proceso que viene después de lo que está, de la acción que se ha tomado contra estos empresarios? ¿Y cuál es el llamado al mismo tiempo que usted le hace a la población sobre lo que está ocurriendo acerca de este tema? Bueno, aquí hubo la lectura legal, que es la que hemos analizado desde el inicio de la plática, y está la lectura política. La lectura política es el mensaje que les mandan a los demás empresarios, ¿verdad? Es decir, vaya, esto es entender que esto es un servicio público. Si vos no lo querés prestar, estas pueden ser tus consecuencias, ¿verdad? ¿Qué es lo que debe de hacerse en este momento? Mira, el 80% de la población utiliza el transporte colectivo. Eso te indica que la masa laboral de todo el sector privado se hace a través del transporte colectivo, y de ahí su importancia. Una persona que vive en Apopa y que trabaja en El Escalón toma 2 o 3 unidades de ida y de regreso. Por eso es que los estados son muy celosos con el tema de tarifa, ¿verdad? Porque el problema de todo esto son los bajos salarios. Es decir, si tomas el salario mínimo como tu referente, ¿verdad?, que son $360, quitarle los 224 de la canasta básica, es decir, lo mínimo, pues, para poder sobrevivir. Mira cuánto le queda a este trabajador. ¿Para qué? Para vestirse, para transportarse, educar, y eso si solo él usa el transporte, de tal manera que una persona que le suba 10 centavos en 3 buses son 30 más 30 de regreso, son 60 centavos de dólar al día, en un solo día. Entonces, los estados tratan de sobreproteger la tarifa, y le dice, vaya, la tarifa autorizada es tanto y yo le voy a compensar a ustedes, empresarios, el diferencial entre la tarifa técnica, ¿verdad?, y lo que usted está autorizado a cobrar. Ese es el fondo, en realidad, de toda la problemática, determinar cuánto es la tarifa en este país. Ok, licenciado, quizás en este tema del transporte es bastante amplio y que ha generado, como usted dijo al principio, bastante polémica. Y con relación a este tema, ¿considera usted que el Estado está buscando también tener el propio transporte público o que le pertenezca al Estado? Bueno, en todo Estados Unidos tienen transporte nacionalizado, en muchos países que otros lo tienen regionalizado, lo municipal. Por ejemplo, Guatemala, ¿verdad? Tiene transporte, dijéramos, no estatizado, pero sí, dijéramos, es nacionalizado. En muchas partes del mundo así lo es, pero administrar una ruta o un transporte no creo que es fácil. Es verdad, es decir, aquí estás hablando de cuántas rutas. Mira la problemática que te dio administrar dos rutas nada más, 2. Hoy te puedes imaginar a nivel nacional. O sea, no es tan fácil como para decir, o como no, a ver, lo voy a agarrar yo y yo lo voy a prestar, ¿verdad? Puede ser temporal en alguna medida porque no puede dejar de prestarse, pero ya como política, no digo que no se pueda, pero creo que tendrían que evaluarlo. Primero, ¿dónde vas a sacar los motoristas?
¿verdad? Porque ¿cuánta gente se necesita? Son alrededor de 12,000 personas las que deben de tener capacitadas para manejar una unidad del transporte colectivo. Yo creo que no va por ahí. Honestamente no veo que va por ahí por una simple y sencilla razón. Creo que el Estado no está capacitado para administrar el transporte colectivo. No digo que no lo puedan intentar y lo puedan hacer, pero es meterse en otra problemática que no viene al caso meterse sin necesidad. Pero eso no quiere decir que no lo pueda hacer, ¿verdad? Yo estoy planteando la parte operativa de la decisión. No creo que por ahí ande. Honestamente no me perfila, no lo intuyo, ¿verdad? Lo que quiso hacer el Estado es poner orden, ¿verdad? Decir, cuidado, que el que se me salga de esta línea, esto es lo que tiene. Esta pregunta, licenciado, nace porque el mismo presidente incluso sacaron un comunicado donde hacían el llamado a muchos motoristas que quisieran trabajar, que se presentaran a una entrevista, a una evaluación para poder hacer la contrata. Por esa razón nace la pregunta si en realidad vamos camino a una nacionalidad de transporte o estos motoristas a lo mejor fueron contratados temporalmente. O sea, allí viene la pregunta. O sea, si el Estado comienza a contratar motoristas. Mira, no te puedo afirmar, pero te puedo, sin temor a equivocarme, administrar el transporte colectivo no es fácil, sobre todo porque, dijéramos, hay tantos demoles, hay tantas particularidades, no todas las rutas son iguales, no todos los recorridos son iguales, la gran mayoría son empresarios individuales, que se las va a comprar el Estado todas las unidades, ¿de dónde va a sacar ese dinero? ¿Verdad? No, yo creo que cuando se estaba hablando de motoristas es porque había la posibilidad de que alguien pudiera hacer un paro nacional, entonces, como preparándose para sacar las unidades. Pero tampoco te puedo descartar, o sea, no puedo afirmarte categóricamente, porque esa es una decisión política del gobierno, si lo quiere hacer o no lo quiere hacer. O sea, él sabrá los costos que tiene o los réditos que va a tener. Mi percepción es que no va por ahí la cosa. Mi percepción no ve por ahí, por lo que te acabo de explicar, la complejidad que significa manejar o nacionalizar un transporte. Bien, licenciado, muchas gracias también por el tiempo que usted nos ha regalado. Le agradecemos mucho y esperamos que no sea el primer programa que nos acompaña, sino también tener en otros temas de coyuntura nacional que también podamos invitarle para que pueda dar su lectura. Para nosotros es muy importante. Agradecemos infinitamente que nos haya aceptado la invitación y de la misma forma también le agradecemos a nuestros seguidores que están a través de las redes sociales. Tiene el tiempo también, licenciado, para despedir el programa. Bueno, no, a ustedes, muchas gracias. Esta es mi humilde opinión, ¿verdad? Eso es lo que yo logro percibir en política. La percepción es realidad y lo que percibe uno, tenés la obligación de ponerlo y que cada uno saque sus propias conclusiones. Así que con todo el respeto, pues esa es mi posición, ¿verdad? Muchos no la compartirán, otros que sí, pero bueno, esa es la democracia, ¿verdad? Muchas gracias entonces y que tenga una... Un gusto. Y no le queremos quitar más tiempo, sin embargo, queremos desearle muchas bendiciones a usted y a su familia. Sí. Que el Dios Todopoderoso llene de bendiciones su hogar. Gracias igualmente. Pasen buena noche y que Dios los bendiga. Muchas gracias. Desde este momento llega a usted el programa más esperado en El Salvador y el mundo. Siempre existirán dos versiones de la verdad. Un análisis periodístico bajo la responsabilidad del periodista Jorge Hernández.